Aleluya, gloria a Dios. Pueden ir a ver en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Vamos a orar en esta tarde. Padre Santo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por esta tarde, el privilegio de adorarte. Siempre, Señor, hay mucho por qué darte gracias, que aún, Padre, no te damos gracias lo suficiente. Te pedimos, Padre, que tú recibas, Señor, esta adoración. Que tu Padre reciba, Señor, este tiempo que ha apartado tu pueblo, Señor, para venir y recibir de ti, de tu palabra. Que seamos, Padre, en este día llenos, Señor, de tu presencia. Que sea tu Espíritu Santo en este día ministrándonos, enseñándonos, demostrándonos el carácter de Cristo Jesús. Y no solamente demostrándolo, pero que seamos hechos conforme a su carácter. Pues es el deseo tuyo. Y te lo pedimos en este día, Señor, que seamos conforme a tu palabra. Que ahora al escuchar tu palabra tengamos nuestros corazones dispuestos, Padre, para recibir de ti. Pido que tú me uses con poder, Señor, para proclamar tu palabra en este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden abrir sus Biblias a Mateo 18. Vamos a leer del versículo 21 al 35. Y el título de nuestro estudio hoy es 70 veces 7. 70 veces 7. 70 veces 7. Vamos a empezar por leer la cita que vamos a ver. Del versículo 21. Mateo 18. Mateos capítulo 18, cuando lo tengan todo pueden decir amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijos y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia de mí, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, que me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recién, hermanos, nosotros hemos estado viendo que una de las maneras que nuestro Señor Jesús se comunica con nosotros es por medio de las parábolas, ¿verdad? Como hemos estado viendo los miércoles y los jueves. Y vemos que en muchos casos la razón por qué Él se comunicaba por parábolas era no solamente para comunicar, dar una ilustración de una enseñanza, pero también era para ocultar algo de las personas cuales sus corazones estaban endurecidos. Pero vemos que en este caso no hay necesidad de interpretación. Aquí leemos de una parábola que el Señor da, que es bien directa. Hay ciertas parábolas en las Escrituras que son difíciles de entender, que hay que buscar, hay que escudriñar las Escrituras, hay que pedirle al Señor que nos dé entendimiento de lo que significan. Pero esta es bien directa. Y prendemos aquí una lección que es tan importante en respecto a nuestra relación con Cristo, en respecto a nuestro caminar cristiano. Es una lección, si no aprendemos, no vamos a tener gozo en la vida cristiana. Y la vida cristiana, hermanos, debe de ser una llena de gozo. Debe de ser una de que nosotros disfrutemos. La palabra de Dios dice en Salmos 16:11, dice el salmista: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios hay gozo. Nosotros debemos de disfrutar la vida cristiana, pues la vida cristiana es que nosotros hemos sido traídos a la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Si estamos en Cristo Jesús, entonces estamos enfrente del Padre, y la presencia de Dios está con nosotros, y debemos de disfrutar el gozo que trae la vida cristiana. Eso no significa que no habrá momentos de tristeza, pero siempre la tristeza en la vida cristiana es temporal, porque siempre hay esperanza. Hay esperanza que eso se va a acabar pronto, que el Señor le va a dar libertad, que el Señor va a tener misericordia y va a causar que ese momento que estemos pasando de dolor pronto será en el pasado, y disfrutaremos el gozo del Señor en el presente. La vida del cristiano, hermanos, es una que trae gozo. Y vemos aquí que la escritura que leemos empieza con una pregunta que le hace Pedro a nuestro Señor Jesús. Y dice el versículo 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano si peque contra mí? ¿Hasta 7? Aquí el apóstol Pedro, antes de ser apóstol, era el discípulo a este momento, le hace una pregunta bien importante sobre el perdón. Y es porque si leemos unos versículos antes, Jesús le da algo bien importante de cómo se bregan con los conflictos en la iglesia. El apóstol Pedro viene y le hace esta pregunta a Jesús, y es bien importante reconocer que en la cultura judía, en la tradición de ese tiempo, que decían los rabinos, es que a una persona solamente se le debiera perdonar 3 veces. Esa era la cultura en ese tiempo. Y que si alguien ya después de 3 veces te hace algo y te peca contra ti, entonces ya no hay perdón por esa persona porque ya lo está haciendo por maldad. Esa era la tradición que había en ese tiempo. Y vemos aquí que Pedro, posiblemente reconociendo que nuestro Señor Jesucristo no va con las normas y las tradiciones del hombre, Él le dice: hasta 7, ¿verdad? Lo aumentó por casi un poco, más que el doble. En vez de 3 veces, que era el tiempo de Jesús, le dice: ¿será 7 veces? Y
Posiblemente también vemos que en Mateo 5:41, cuando Jesús dice, cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Entonces sabía que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, siempre tenía un estándar más alto que el hombre y las tradiciones. Pero vemos como nuestro Señor Jesucristo le responde, le dice Mateo 18:21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vemos algo bien importante, hermanos, que para el Señor el perdón es bien importante. Como cristianos nosotros necesitamos aprender a perdonar. Si aprendemos algo, si debemos de darle algo importancia en conquistar en nuestras vidas, es aprender a perdonar. Y vemos algo bien importante, lo que aprendemos aquí es que la bondad de Dios que vemos por medio de nuestro Señor Jesús es aún más allá que el hombre. El hombre dice 3 veces, ¿verdad? Esa era la tradición. Pedro, haciendo aún más espiritual, dijo 7. Pero nuestro Señor Jesús aún lo lleva más allá que nosotros podemos pensar. 70 veces 7. Y eso tiene un gran significado en las Escrituras. Vemos que lo multiplica por 10 y después lo vuelve a multiplicar por 7. Tanto es la bondad de nuestro Dios. El hombre, hermanos, no tiene la habilidad a ser tan misericordioso como nuestro Dios es misericordioso. La Biblia dice en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, la misericordia y el amor de nuestro Dios es aún más profundo que nosotros podemos pensar. Y eso es lo que vemos primeramente aquí en Jesús. Tan importante es el perdón para Dios que el Señor, vemos la misericordia de Dios incomparable al hombre, es inmensa. Pero ¿qué más significa esto que le dice Jesús? Cuando le dice 70 veces 7, ¿estará diciendo que debemos de perdonar 490 veces? ¿Estará diciendo eso nuestro Señor Jesucristo? Porque si es así, yo estoy seguro que hemos fallado mucho, aún más que eso. Aún si cuando estás casado 490 veces, todavía es un número pequeño. Pero yo creo que hay algo más profundo en esto. Especialmente si ha estado casado por más de 40 años, ¿verdad? Ya 490 veces no es nada. Pero hay algo aún más profundo en lo que nuestro Señor Jesús dice en 70 veces 7, y esta frase tiene un significado en las Escrituras. Si nosotros buscamos ese significado, cuando buscamos esa frase 70 veces 7, lo vemos que sale una vez en las Escrituras. Sale en el libro de Génesis. Si vaya conmigo a Génesis capítulo 4, deje por favor su lugar aquí en Mateos 19, porque vamos a volver. Génesis capítulo 4. Y lo vemos aquí, en el capítulo 4, vamos a verlo en Génesis 4, mira lo que dice el versículo 23 y el 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Sí, 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Vemos ahí esa frase, 70 veces 7, eso es bien importante. Ahora, ¿quién es Lamec? Lamec era un descendiente de Caín, que leemos en las Escrituras fue el que había matado a su hermano Abel. Y cuando vemos a Lamec, vemos a él que representa la pudrición de la humanidad.
Es el primer hombre que toma a 2 mujeres por esposa. Nunca se había hecho a este tiempo, pero este hombre, Lamec, empieza a descender aún más profundo a la oscuridad. Vemos que vemos aquí en Lamec, vemos el espíritu de la venganza. La maldad que en el corazón del hombre, que no solamente dice que si tú me hieres, yo te voy a herir, pero también más dice que no solamente me vas a pagar, pero me vas a pagar más allá de lo que me heriste. Cuando él dice 70 veces 7 va a ser vengado, él dice que aún si tú me haces algo malo, yo te voy a hacer aún algo más grande de lo que tú me hiciste a mí. Es lo que está diciendo ahí en Lamec. Él representa al hombre descendiendo a esa maldad que después vemos y termina en el diluvio que viene sobre la tierra. Vemos que él empieza a multiplicar no solamente la maldad de Caín, pero vemos aún una maldad más profunda en este hombre, Lamec. Y cuando Jesús está diciendo que nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7, él está diciendo, igual como Lamec quiso vengarse aún más allá de lo que fue herido, nosotros debemos de buscar a perdonar aún más en lo que hemos sido heridos nosotros. Vemos como Jesús, el carácter de Jesús es opuesto a la maldad del hombre. En la misma pasión que tenía Lamec por venganza, que vemos el espíritu de la venganza en Lamec, debemos nosotros estar dispuestos a perdonar. Es lo que está diciendo Jesús. Y eso vemos que el ejemplo que vemos en esta parábola que nuestro Señor Jesús nos da. Vemos, hermanos, que en el hombre hay un espíritu de venganza. Adentro de nosotros, adentro del corazón del hombre inconverso hay un espíritu de venganza. Y aún como cristianos, nosotros luchamos contra la habilidad de poder perdonar. Encontramos tan difícil aceptar las palabras de Jesús, aun cuando Él dice, si alguien te da la mejilla, dale la otra. Esas son palabras que aún en los cristianos es controversial, porque adentro de la carne quiere venganza el corazón. Y eso porque si alguien, vemos que hay adentro del hombre hay un deseo de ver la justicia. El Señor nos hizo con acuerdo a su imagen y Dios es justo, pero el problema es que en el corazón del hombre ha sido pervertido por la maldad, que no solamente quiere la justicia, quiere aún más allá. Por eso vemos a veces cuando hay un conflicto y a veces una persona está brava y se quiere estar brava. A la otra persona le está pidiendo perdón, pero porque está tan enojado o enojada que le han herido, no quiere dejar de eso y se quiere mantener en ese estado. Eso es malo ante los ojos del Señor. Ese es el espíritu de Lamec que vemos, que quiere ser vengado 70 veces 7. El problema es que nosotros decimos, sí, es fácil, si alguien te ha hecho algo malo, perdona, pero cuando nos pasa a nosotros, ahí es cuando es difícil, porque hay un elemento de orgullo en la venganza que es bien importante reconocer. Sale de un espíritu egocéntrico que dice que a mí me hirió, a mí me hiciste esto, me dolió, a mí, es a mí. Cuando no es a mí es cuando se pone bien difícil poder perdonar. Vemos, hermanos, que la venganza en sí no es mala. El deseo de ver justicia no es malo, pero la Biblia dice que la venganza le pertenece a Dios y no a nosotros, porque el hombre lo hace imperfectamente. Aún la justicia, aunque Dios le ha dado al Estado la habilidad de ejecutar la ley, aún así se hace imperfectamente. ¿Cuántos hombres que son inocentes van presos? O hombres que son culpables salen inocentes. El sistema de la justicia es imperfecto. Por eso la venganza última se le pertenece a Dios. Y Él es el que va a juzgar y va a ejecutar la verdadera justicia. Dice Romanos 12:19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrita está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque solamente Dios, hermanos, puede juzgar con justicia perfecta. Solamente Dios puede estar seguro que el crimen, el pecado que se ha hecho, reciba la recompensa justa. Pero nosotros no somos así. Y tenemos que reconocerlo. Y con el mismo fervor que Lamec, un hombre malo, desea castigar a sus enemigos 70 veces 7, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús nos llama a que seamos nosotros como Él, no como al hombre perdido. Y Él prosigue a dar un ejemplo en esta parábola. Volvemos a Mateo 18. Dice versículo 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ahora, hermanos, cuando la palabra de Dios dice, cuando Jesús dice el reino de los cielos es semejante, Él está diciendo que de esta manera funciona mi reino. Este es un ejemplo de cómo funciona el reino de Dios cuando Él está diciendo eso. Y Él nos da aquí, el rey en esta parábola, podemos decir que representa a Jesús, ¿verdad? Él es el rey de reyes, señor de señores. Él es el rey que perdona. Y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vemos aquí que Jesús nos habla de un hombre que en ese tiempo, cuando el rey estaba haciendo cuentas, dice que le debía 10,000 talentos. Y para que tengan una idea de la profundidad de esta deuda, nosotros leemos cuando estábamos haciendo el estudio sobre el número de la bestia, que Salomón recibía al año 666 talentos al año de oro. ¿Verdad? Sí. Digamos, si este hombre fuera Salomón, le tomaría 15,000 años para pagar esa deuda. Un talento a $1 de hoy vale como $1,004,000, $400,000. Era un valor de un talento de oro a $1 americano hoy en día. Es decir, lo que debía este hombre no lo podía pagar ni una vida. Era imposible pagarlo, aunque si le llevaban todo lo que tenían y si llevaban a preso a toda su familia, aún con todos sus descendientes, no iba a poder pagar esta deuda. Y ese es el punto, hermanos. Que nosotros en nuestro pecado tenemos una deuda impagable al Señor. Lo bueno que el hombre puede hacer en este mundo no puede borrar lo malo que ha hecho. Así no funciona la justicia. La justicia no es la karma como enseñan las religiones orientales, que con lo bueno puede borrar lo malo. No. Cuando está la mancha, está ahí y nada puede sacar esa mancha. Está ya manchada por toda eternidad, porque se ha hecho un mal y ese mal no se puede reversar. Y así es el pecado. La deuda que la humanidad tiene con Dios es impagable. No se puede pagar. Con lo más bueno que tú puedas hacer, no se puede borrar. Y dice la palabra de Dios, dice a este, versículo 25, a este como no pudo pagar, ordenó al Señor venderle, y a su mujer y hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. La deuda que tenía ese siervo, hermanos, es la deuda que nosotros tenemos con Dios por nuestros pecados. Y vemos algo bien importante que pasó en este hombre, que él pidió por misericordia. Él pidió a que ese rey le perdonara. Y si hay algo bien importante que nos enseñan las Escrituras, es que nosotros debemos reconocer cuando hemos hecho algo mal. Porque para recibir el perdón hay que ver humildad. Hay que enseñarle, Señor, que nosotros reconocemos que hemos pecado contra Él. Por eso, el que no reconoce que ha pecado contra el Señor,
no puede recibir el Evangelio. Porque el Evangelio es para pecadores. El Evangelio es para el que reconoce que tiene una deuda. Pero si uno no, a la persona que no reconoce que ha pecado contra Dios, no tiene valor para el Evangelio. Porque no ve esa deuda. No ve que está en un lugar bien oscuro. No lo puede ver. Entonces no valora el Evangelio. Por eso es bien importante cuando uno está hablando con una persona, si esa persona no está convencida que ha pecado contra Dios, no puede ser salva. Porque ¿por qué va a pedir perdón? Si no ha reconocido que ha pecado. Hay que reconocer que tenemos una deuda con el Señor para entonces recibir misericordia. Y dice, y el Señor le dice, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ese rey dice que fue movido a misericordia, fue movido, sus entrañas, tuvo compasión de ese hombre. Y quiero que piense esto, hermano, en la vida real. Quiero que nosotros nos pongamos en ese lugar. ¿Qué nosotros haríamos si un familiar o un amigo nos debe $1,000 o $5,000 y viene y te dice, mira, yo sé que tú me prestaste esto para hacer esta compra y lo perdí todo y no tengo cómo pagarte? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros que no tenemos mucho? Por $5,000, $10,000, $20,000. Pero lo que este hombre le debía a este rey era un impagable. Y este rey, por misericordia, lo perdonó. En Jesús hay perdón para el más vil pecador. Y eso, hermanos, es lo que atrae más a nuestro Dios, es su misericordia. No es la justicia, porque el que conoce la justicia no busca a Dios por la justicia porque sabe que ha hecho algo mal y lo que se merece es el castigo. Pero es la misericordia de Dios, en que Dios dice ahí, Jesús está adentro, enfrente de esa cruz, enfrente de los que le habían crucificado, y le dice, Señor, perdona a los padres porque ellos no saben lo que hacen. Forgive them for they know not what they do. Ese es lo que le mueve a uno a decir gloria a Dios, a nuestro Dios que es el juez, pero sin embargo nos da esta gran misericordia. Tenemos un Dios, hermanos, que es movido por compasión, por ver a aquel pecador hundiéndose bajo el peso de su culpabilidad, bajo el peso del pecado, se mueve en misericordia para perdonar. Pero ¿qué pasa con este siervo? Seguimos leyendo el versículo 28, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a unos de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Vemos que este siervo, hermanos, había sido perdonado 10,000 talentos. Podemos decir que era más que $1 billón. Mas le debían a él 100 denarios, que para que sepan que le voy a agregar un denario era el salario de una persona en ese día, en esos tiempos. Era un salario por cada día. Es decir, que lo que le debía a este hombre era más o menos 8 meses de salario, ¿verdad? Es lo que le debía. Y aunque era mucho para esa persona en ese tiempo, era insignificante de lo que ese hombre había sido perdonado. Vemos que, pero en vez de perdonar y tener misericordia, como el rey le había extendido a ese hombre, vemos lo que él hace. Mira lo que dice el versículo 29. Dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vemos que este hombre hizo lo opuesto de lo que debía hacer.
Y podemos decir, hermanos, que este hombre no fue movido por la misericordia del rey. Porque alguien que recibe un perdón así, su corazón cambia. Le transforma a uno después de ver una gran misericordia que uno hace en su vida. Eso cambia al corazón. Pero este hombre no fue movido por la misericordia que él había recibido de ese gran rey. Era un hombre de corazón duro. Porque para hacer eso uno tiene que tener un corazón duro. Imagínense, él estuviera en cárcel, él y toda su familia, por esa deuda. Era para él perdonar y seguir perdonando y ser generoso por lo que él había recibido. Pero vemos algo de este hombre, que este hombre no fue transformado, fue malo. Y mira lo que le dice, mira lo que pasa y lo que Jesús le dice lo que le dice el rey. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, dijo, siervo malvado. Jesús le dice, siervo malvado. Malvado es la palabra que se usa no solamente para los que son inconversos, pero para los que están en la profundidad del pecado. Para los que tienen sus corazones oscuros, que no oyen la voz de Dios. Eso es lo que significa esa palabra malvado. Es la palabra más que la Escritura usa para describir al que tiene el corazón endurecido contra Dios, un malvado. Le dice a este hombre, le dice, siervo malvado. Todo aquello deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y seguimos leyendo, hermanos, dice la palabra de Dios que él fue entregado a los verdugos. Los verdugos, hermanos, es una palabra que es una persona que se encarga de ejecutar a los condenados que están a la muerte, o antiguamente de aplicar los castigos corporales que dictaba la justicia. Vemos que el rey estaba airado con este hombre. Y el Señor Jesús nos dice aquí donde está la clave de este punto. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Eso es algo bien serio, hermanos, que las Escrituras nos hablan. Dice que si el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esa es la lección que Jesús nos está dando. Y nos da a nosotros ver que como cristianos, nuestra deuda que el Señor ha pagado por nosotros, que Él ha perdonado, es más grande de cualquier ofensa que puede traer a algún hermano. Y Jesús nos enseña que debemos de tener el deseo de perdonar aún más allá que la ofensa. Debe haber en nosotros el Espíritu de Jesús. Esa era una deuda impagable para este hombre. Pero el rey lo perdonó. Y ese rey representa la misericordia de Dios, que nosotros debemos también igual tener con nuestros hermanos. Porque ese no era solamente para perdonar, pero para ponerle un plan de pago. ¿Verdad? Le podía poner, mira, me vas a dar cada semana, me vas a dar tanto hasta que tal vez no lo llevas a pagar, pero puedes ponerle algo. Pero el Señor no hizo así, la perdonó completa. No lo puso en un plan de pago. Eso es algo bien importante. Que a veces nosotros perdonamos, pero siempre ahí tenemos en la mente, sí, yo me acuerdo de lo que tú me dijiste, de lo que tú me hiciste. Para el Señor eso a un cristiano lo ve como algo malvado, como algo malo cuando hemos visto la crucifixión y todo lo que nuestro Señor Jesús pasó. Tal vez para un inconverso entendemos por qué. Pero para el cristiano, este mensaje no es para el inconverso. Este es para el cristiano. Este es para el que ha recibido el perdón de Dios. Reconocer la profundidad que el Señor nos ha llevado, y por eso nosotros debemos de buscar a perdonar. Y aún en el matrimonio. El matrimonio es una lección bien importante que debemos aplicar esto.
Porque solamente porque nuestra esposa, el esposo, vivimos con ellos y tenemos una familiaridad, no significa que nosotros no le extendemos esa gracia que el Señor nos ha extendido a nosotros. A veces nosotros perdonamos a los que están afuera del matrimonio más rápido que a nuestro esposo o a la esposa. Eso es malo. Eso es malo y el Señor lo toma serio. Le dice a ese siervo malvado, le dice, cuando nosotros buscamos hacer como ese siervo, estamos viviendo en la carne, en esa carne condenada, no en el espíritu. Siendo perdonados la deuda impagable, vemos, hermanos, que nosotros debemos de perdonar. Si no, nuestro corazón está lleno de maldad. O no hemos percibido la profundidad que nosotros hemos sido perdonados. Hay muchos que se llaman cristianos que no conocen el Evangelio. Y por eso no saben cómo extenderle ese perdón. No se dan cuenta de la profundidad que Dios le ha perdonado. Porque simplifican el Evangelio. O no lo enseñan lo que realmente es. Y entonces no perciben, no saben la profundidad. Pero nosotros que lo conocemos, debemos de vivirlo sin algún rencor. Hermanos, el Señor nos llama a que limpiemos nuestros corazones. El cristiano no puede llevar rencor. No importa hace cuánto tiempo fue, no importa quién fue la persona, nadie puede sobrepasar la ofensa que nosotros hemos dado a Dios. Nadie puede sobrepasar el pecado nuestro que puso a Jesús en la cruz. No importa quién fue que nos ofendió, no puede sobrepasar eso y nunca va a ser sobrepasado. Y por eso nosotros como cristianos debemos de llevar un corazón limpio y buscar a perdonar inmediatamente, porque el rencor, hermanos, es como un veneno. Por eso la Biblia dice que hay una raíz de amargura. Que dice la palabra de Hebreos que esa raíz de amargura nos lleva a que nosotros nos apartemos del Señor. La amargura es destructiva en la vida del cristiano y no podemos dejar que eso tome alguna raíz, porque va a seguir y seguir, y mientras más tiempo, más difícil es bregar con eso. Pero tenemos gracias del Señor y nosotros empezamos, hermanos, a perdonar por la voluntad, por el corazón. Dice Jesús, con todo el corazón. Es decir, con la voluntad tuya, aún no con las emociones. Las emociones y las memorias aún quedan atrás. Y a veces hay que bregar con ellas porque vuelven. Pero con el corazón, con el deseo de que esta persona ya no me debe nada porque yo la he perdonado, viene de la voluntad. Se hace con la voluntad, no con los sentimientos. Los sentimientos le siguen a la voluntad. Los sentimientos después se van a poner en línea con la fe, con la gracia de nuestro Señor. Pero es nuestra responsabilidad perdonar como Jesús nos ha perdonado a nosotros. Si nosotros no aprendemos eso, no vamos a gozar del Evangelio. No vamos a gozar en el cristianismo. Nuestros matrimonios no van a durar, porque somos imperfectos. Y sin el perdón, Dios nos ha permitido a nosotros perdonar para experimentar lo que es extender misericordia. Es algo, un privilegio que el Señor nos ha dado y lo necesitamos. Y dice nuestro Señor Jesús, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, no unas cuantas de sus ofensas, no muchas de sus ofensas, solamente dice sus ofensas. Perdonar con todo el corazón. En este día, hermanos, el Señor nos llama a que perdonemos y que aprendamos a caminar en esta lección, pues esto refleja el reino de Dios. Esto refleja la manera que el reino de Dios se manifiesta en la misericordia, no en la conquista. El Señor va a venir en este tiempo, va a conquistar toda la maldad, pero eso va a ser el día de juicio. El Señor conquista los corazones, no por medio del juicio, sino por su misericordia y su bondad. Y eso es lo que hace el perdón, lo que hace es reforzar la relación.
Porque este perdón que había recibido este hombre de este rey, ese hombre nunca iba a ver a ese rey de la misma manera, acordándose de esa gran misericordia. Por eso nosotros alabamos a nuestro Señor Jesús, porque sabemos lo que éramos nosotros. Tal vez otros no ven, pero nosotros conocemos nuestro corazón. Sabemos toda la maldad que hemos hecho. Y le damos gracias a Dios que en Jesús hemos sido perdonados. Y por eso extendemos el perdón. Vamos a orar, hermanos. Si nos podemos poner de pies. Padre Santo, santificado sea tu nombre, Señor, en este día. Nos gozamos, Jesús, en que tú eres este Rey y nosotros, este es el siervo que te debía una deuda impagable. Pero nosotros, Padre, reconocemos que tú, Jesús, viniste a morir por nosotros, a tomar nuestros lugares en esa cruz que le pertenecía a mí, Señor. A cada uno de nosotros, a nosotros nos pertenecía estar avergonzados, sufrir, ser torturados. Ese era mi lugar, ese era nuestro lugar. Y tú lo tomaste ahí por nosotros. Y tú nos has perdonado, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú ahora, tu Espíritu Santo, se mueva en este lugar. En todo el que escucha, si hay alguna herida en nuestros corazones, que no hemos soltado, que no hemos perdonado, Señor, que tú pongas tu dedo ahí, que tú lo traigas a luz, y que, Señor, tú permitas que cada uno de nosotros, Señor, vengamos ante ti y perdonemos, aunque esa persona que nos hirió tal vez ni se dio cuenta, aunque esa persona tal vez está viviendo una vida próspera en algún lugar, que nosotros tomemos la iniciativa a perdonar, porque tú nos llamas, Señor, a que nuestros corazones estén sin contaminación, a que caminemos en santidad. Pero la amargura trae contaminación, trae pecado, trae ira. Eres tú, Señor Jesús, el único que ejerce la justicia. Yo pido, Padre, que tú obres en tu pueblo, Señor, de que no quites, Señor, que tú, Señor, no permitas que tengamos tranquilidad, de que breguemos con eso, Señor. Que no seamos nosotros, Padre, como ese siervo. Que no seamos, Señor, ese siervo cuando tú vengas. Que decidimos más bien, Señor, mantener este rencor en nuestros corazones que disfrutar la libertad que tú nos has dado. Yo oro, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo ore en nosotros ahora. Y que tú, Señor, nos libres de todo rencor, de toda ofensa, Señor, que llevamos en el corazón contra nuestro hermano, contra otra persona que aún no viene acá, Señor. Y que, Padre, tú nos limpies y que tu gracia descienda sobre tu pueblo, Señor, y que les des el poder, Señor, para entregárselo a ti. También te pido, Señor, por si hay alguien que escucha en este día que no ha reconocido su pecado, que no ha entregado su corazón a Cristo. Yo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de que ahora tú estés trayendo convicción a los corazones. Que tú, Señor, traigas, Padre, en su corazón una ansiedad, Padre, de buscarte a ti. Una ansiedad de buscar esa seguridad. Solamente tu Espíritu Santo puede traer convicción del pecado, de que hemos quebrantado la ley de Dios, de que hemos pecado contra ti. Yo pido, Espíritu Santo, de que tú hagas tu obra en los corazones que oyen hoy este mensaje. Que en esa ansiedad, Señor, ellos pongan sus ojos a Jesús,
Porque la Biblia dice que Jesús entregó su vida por nosotros. Él era el Cordero sin mancha, sin pecado. Él nació sin pecar contra Dios. Era el único justo que caminó en la tierra. Y que un día en particular Él fue entregado por los pecados del mundo. Él fue inmolado por nuestros pecados. Y su sangre fue derramada para que todo aquel que ponga su fe en Él reciba perdón y sea justificado, sea declarado justo. Y en este día, si tú escuchas hoy y no estás seguro, tú puedes poner tu fe en Jesús. Tú le puedes decir: Señor Jesús, en este día yo reconozco que he pecado contra ti, que he quebrantado tus leyes y que estoy condenado por mis pecados. Yo te pido ahora, Jesús, que tú pagaste por esta deuda impagable. Que tú me perdones. Que tú me des un corazón nuevo. Un corazón que quiera hacer lo bueno. Un corazón que quiera seguirte a ti. Un corazón libre. Un corazón libre de toda atadura, de todo rencor. Un corazón nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, escudriña nuestros corazones. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí que lleva algo en su corazón y no ha podido perdonar, que busque consejería, que venga y reciba, hermanos, porque esto es serio en los ojos del Señor. No lo tome liviano. Busque, hermano, no deje tiempo pasar sin perdonar. Pues eso es lo que espera el Señor. Obra nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús.